Y eso fue mi transición en el maratón y largas distancias. Y estuviste de noviembre del 92 hasta el 96 entrenando maratones para ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Bueno, hice todo. Por el camino hiciste de todo. El camino, porque en 1994, de junio a septiembre, batí el campeonato de España, el récord de España de 10.000, que hice 32.22, que lo tenían a Isabel Alonso. Luego hice en septiembre, en Igualada, en el campeonato de España, que fue en Igualada en el 94, una 11.23, récord de España de otra vez de media. O sea, fuiste batiendo todos los récords. Y luego me fui a Berlín ese mismo septiembre y quedé detrás de Katrin Dorre y quedé segunda. Katrin Dorre era la leche, hizo 2.25. Hice 2.28.59. Bueno, bastante bien. Récord de España. Y... Me acuerdo en Eurosport, que sale televisado y en inglés y tal, que decían que iba segunda una tal Rocío Ríos, que quién era, no la conocía nadie, porque normalmente con 2.29, 2.30 se conocía más o menos todos. Los maratones. O sea, que fuiste la sorpresa del campeonato. Quedé segunda y fue la mayor cantidad de dinero que me gané 2,5 millones de pesetas. De la época. En el 94. Claro, son sí. 15.000 euros. Bueno, prorrateado, seguro que es muchísimo más. ¿Qué sería? 30.000 euros. Más. Sí, porque antes con 2 millones de pesetas. Sí, bueno, 94. Comprabas piso, coche. Bueno, dabas la entrada a un piso. Sí, bueno, que de aquellas 7 millones, 8, sí. Pedía un apartamento. Sí, oye. Para la entrada te llegaba de sobra. Sí, pero no más. No más. Bueno, oye, fue un buen empujón. Sí. Y luego del 94 al 96 hasta Atlanta, y estuviste preparando todo también. Año, porque tú no es que digas, hice en el 92 2.31 mínima y ya dentro de 4 años. No. Tienes que estar año a año consiguiendo marcas, consiguiendo la beca, no lesionándote. No, y el año anterior, porque también puede haber más compañeras que hagan mejor tiempo que tú. Claro. Si yo tengo 2.31 y soy campeona de España de ese año, pero en el año 95 las marcas están en 2.28. Claro, sí, quedas fuera. Y vas al campeonato de España y quedas quinta, te vas fuera. Y estuvimos año a año, es un estrés constante. Durante 4 años. Porque mira, yo en el 95 fue el campeonato de España de media maratón en Ayamonte, Huelva. Sí. Como 3 semanas antes del Mundial de Göteborg de pista. ¿En qué meses fue más o menos? Pues era junio y julio era Göteborg, el campeonato del mundo, que lo tengo todo aquí. Sí. Y entonces, claro, ese año era el año anterior a los Juegos Olímpicos, había que rendir para poder ir. Y estábamos 5 para 3 plazas. Para 3 plazas, o sea, iban los 3 mejores, iban a las Olimpiadas. Los 3 mejores con mínima. Con mínima, claro. O sea, se tienen que juntar las dos, que hagas la mínima y que seas de los 3 mejores. 2.30, vamos a suponer. Y estás entre las 3 mejores, pero tienes 2.31, no vas. No vas. Y entonces nada, habíamos ido y ahí habíamos el requisito, campeonato de España en media maratón. Y bueno, y el año anterior tener mínima para ir a ese mundial de Göteborg. Claro. O sea, dos años antes. O sea, un año, sí. Y entonces ese año fuimos a Huelva y nada, un calor en Huelva, imagínate. Debe ser una cosa terrible, es que en junio. Y luego fuiste en julio al otro. Göteborg. Pues ahí en ese campeonato de España, con una 11.05 o 12.05, quedé campeona de España. Luego quedó su campeona de España Mónica Pon, que era mi rival, con una casi 13, y María Luisa Muñoz, que a ellas dos las entrenaba el seleccionador. Ah, bueno, o sea... Tela. Tenían un poco de ventaja. Bueno, no, tenían que demostrarlo, pero bueno, daba la casualidad que las entrenaba Holanda. Y entonces, nada, yo ahí ya me tenía ganada la plaza para Göteborg. Sí. Aunque anteriormente me había metido al Mundial de Cross, había hecho 32 minutos 00 en 10.000, pero bueno. Y entonces ya fuimos a Göteborg, ¿y qué pasó? Que yo al llegar a Göteborg di un masaje, y me di nos daban masaje los masajistas, y dice un masajista, jolín, yo tengo siempre las piernas, las tengo los cuádriceps muy fuertes y mucho tono, siempre tuve mucho tono. Y me dice, vaya tono, vaya como tienes los gemelos, vaya tono. Y yo ya, sugestivamente, dije, oye, madre, y me empezó a dar masaje. Y dice, ven mañana que hay que darte otro. Y di otro. Y salgo en la maratón y que no voy.
y que no voy de piernas, y esto 1 kilómetro y otro y otro, y nada, y en el 25 que no iba, se me escapaba la cabeza, se me escapaba, no podía ir ni con Mónica Pon, ni con... Nada. Y en el 25 cojo y me retiro, y me dice el señor, ¿pero qué pasa? Digo yo, es que no voy de piernas, no voy, no puedo con las... No iba, ¿no? Sí, sí. Y fatal, y súper mal, y nada, me retiré, imagínate que fue el caso. Y en ese maratón Mónica Pon queda sexta, en un mundial. En un mundial. Que era la leche. La leche, sí, sí, no, para ella fue un éxito. Un éxito, pero... Y luego María Luisa Muñoz, pues nada, debió quedar la 20 y pico, 30 y pico, y tampoco lo hizo muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? Que había 2 plazas, ella ya tenía la plaza fija para los Juegos Olímpicos. ¿Y quedabas o tú? 2 plazas para 5. Ya. Entonces nos dijo requisitos, otra vez el estrés, digo yo, por eso te digo, da igual lo que hayas hecho anterior. Había que ir al Mundial de Media. ¿Que fuiste? Que había un Mundial de Media que era en Francia, en Alwich. Lo tienes ahí apuntado. Por aquí está, que debe estar por aquí, que es el 95, aquí. Ahí está, 94-95. Sí, aquí. Y entonces, aquí. Y entonces nos dicen que tenemos que hacer, a ver, las 2 primeras que queden en ese Mundial de Media Maratón, tienen medio billete para los Juegos Olímpicos, pero que luego hay que hacer una maratón a finales de año. O sea, tienes que hacer las 2 cosas. Los Juegos Olímpicos serán en agosto o a principios de año. Uh-huh. Entonces, mi entrenador y yo decidimos ir a esa media maratón y hacer la maratón de San Sebastián, que era en octubre-noviembre. Y vamos ahí, iba Carmen Fuentes, que Carmen iba a Nueva York a hacer la maratón. Noviembre también, Ana Isabel Alonso y yo, estamos esas 3, y había alguna más por ahí que iba a otros maratones, pero bueno, más o menos. Y nada, vamos a la media y queda Ana Isabel Alonso octava, yo 10ª y Carmen la 15, y sacamos medalla de bronce. Por equipos. Sí, sí. Y claro, me hago un marcón, hace una 10:23 Ana Isabel Alonso, y una, no sé si una 11:05 o algo así yo. Y Carmina hace una 12:05. Claro, medio billete. Entonces, 3 para 2 plazas. Y al final eso, ¿cómo lo resolvisteis? Pues lo resolvimos yendo a la maratón de San Sebastián. Carmen Fuentes se fue a Nueva York. María Luisa Muñoz en enero se iba a Valencia. Y ahí, Ana Isabel Alonso en San Sebastián en el 95 bate el récord de España y hace 2:26:51. O sea... Y yo hago 2:28:20. Carmen Fuentes en Nueva York se hace 2:29 y pico, nada. Y María Luisa Muñoz ¿en Valencia? En Valencia se hace 2:29 poco también, 0:5, algo así. Bueno, estuvo ajustado. Sí, estuvimos todo. Y entonces vamos a los Juegos Olímpicos, Ana Isabel Alonso con 2:26:51, que batió récord de España, que estuvo hasta hace 2 días. Estuvo 20 y pico años el récord, bueno, sí, casi 30 años. Y nos vamos a los Juegos Olímpicos, Mónica. Las 3. Isabel Alonso. ¿Y tú? Y luego yo en el 10.000 en abril, en Lisboa, hago 32:00 y hago mínima para los Juegos Olímpicos también. También, o sea que tú ya te reafirmaste. Y hubo lío ahí porque, claro, el seleccionador quería que fuese María Luisa Muñoz, Mónica Pon y Ana Isabel Alonso en maratón y yo en 10.000 a los Juegos Olímpicos. ¿Y al final cómo se resolvió eso? Y claro, y mi entrenador que yo tenía más posibilidades en maratón, el otro que yo con calor no corría, por lo de Gote y por una media que me hice en La Rioja, que hice una 13:05 que gané, sí, pero con calor. Una insolación de la leche, sí. Hice una 13 y entonces... Al final convenció al seleccionador. Claro, me lo había ganado yo. Sí, sí. Y por méritos y por tal fui a la maratón. Y claro, la cosa fue que yo le tiraba un 10.000 en Gijón a María Luisa Muñoz hasta el último metro para que ella hiciera 32:20 pedían. Uh-huh. Pero claro, no lo consiguió. Le tiré metro a metro, como 2 semanas antes de irme a los Juegos Olímpicos, el 10.000 y me retiré 1 metro antes de meta. Hizo 32:57. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Porque yo para encima me sentía mal. Claro.
me hacían sentirme mal, pero yo no tenía culpa. No, tú has hecho tu trabajo, habías cumplido. Le tiré un 10.000 que normalmente de aquella, si hacías de liebre y tal, te cobrabas algún dinero sin cobrar ni un duro, Ana. Sí, porque eso de hacer de liebre, explica un poco en qué consiste. Pues hacer de liebre es tirarle a otra persona que va delante de ti, o sea, detrás de mí, o sea, todo el tiempo. Tú haces de liebre. Tú tienes que llevarle a ese ritmo, o sea, bien, y tirar. Tienes que hacer, claro, tener o sea, si ella tiene que hacer 32-20, pues por lo menos 32 para llevarla bien. Yo la Entonces, a ti te utilizaban como de referencia para conseguir que la otra consiguiera. Pero no lo hizo, entonces, bueno, al final se quedó fuera y en casa, entonces, bueno. Entonces, al final vais las tres a las Olimpiadas. Sí. Las tres. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, bueno, lo preparamos, nos vamos, normalmente te vas de concentración. Yo fui con Mónica Pon a Soria 15 días antes a prepararlo para entrenar. Entrenamos con Abel Antón, Fermín Cacho. Estabais ahí los mejores. Los mejores, Tomás de Teresa, bueno, ahí en la pista, en balonsadero y tal. Bueno, fue la mejor época de mi vida. La mejor, vamos, bueno, fue una época muy buena para el deporte español, porque veníamos de las Olimpiadas del 92 y se sacaron muchas medallas, creo que fueron 27, una cosa así. Fermín Cacho había quedado campeón olímpico, García Chico había sacado medalla de bronce en pértiga, bueno, fue una época dorada del atletismo español. Entonces, estáis ahí en Soria, os preparáis 15 días y luego ya vais a Estados Unidos. Luego, 3 semanas antes o así, nos vamos para Atlanta. Y los Juegos Olímpicos, todas ahí preparadas. Yo en Gijón ya me aclimaté, intentaba entrenar con sudadera, mallas largas, bueno, hacía kilómetros. Sudando. Porque aquí, ¿sabes qué pasaba? Que hacía mucha humedad. Mucha humedad. 90% de humedad. El circuito era un vaivén, era subida, bajar y calor. Entonces, nada, nos preparamos y luego 3 semanas antes o un mes nos fuimos para Atlanta. También nos levantábamos a las 3:30 de la mañana todos los días. Nos íbamos en un trenecito ahí en la Villa Olímpica, que era como una ciudad gigante, impresionante, al comedor a desayunar. Desayunábamos a las 4 de la mañana. Volvíamos y a las 5 nos poníamos a entrenar. Y así fuimos día a día. ¿Y hasta qué hora entrenabais? Sobre las 7 o así de la mañana. ¿De 5 a 7? Sí. ¿Y luego a las 7? A las 7 pues nada, nos íbamos para la habitación, nos duchábamos, nos preparábamos y a las 9 de la mañana estábamos como rosas. Como rosas. ¿Y a partir de las 9 qué es lo que hacíais? Pues nada, pásalo bien. Pásalo bien por ahí. Porque nos acostábamos a las 6 de la tarde. Claro, no. Lleváis un horario. Una anécdota que me dijo Alperi, sí. El ciclista Alperi de aquí asturiano que fue a los Juegos Olímpicos. Me acuerdo un día por la mañana estaba apoyada yo a la sombra mía después de entrenar y tal, así, en la barandilla había unas escaleras, porque la Villa Olímpica eran edificios, eran una universidad gigante que había allí, y edificios, y estaba por países. Entonces nada, nosotras ahí relajadas. Entonces, en un edificio estabais todos los españoles. Todos los españoles. Y entonces de hípica, de todo. De todo, todas las categorías. Sí. Y entonces me dice, viene y me dice, asturiana, ¿no? Digo yo, sí. Dice él, ¿qué hace? Y entonces me dice, ¿qué haces? 100 metros. Y dije yo, no. Yo hago maratón. Y dice, con esas patas. Y digo, sí, porque yo tenía, ya te digo, los 40 y me decía la gente si hacía ciego. Claro. Si por la musculatura daba la impresión que hacías. El capón era un pumuqui, era un palín. Sí, muy delgadina. Demasiado. Y Ana era delgadina también, tal. Sí que tenía los cuádriceps así, pero no tanto. Yo de maratón era la que destacaba porque tenía... Por los cuádriceps. Sí, porque los brazos los tengo delgadísimos. Sí. Pero los cuádriceps daba igual los kilómetros. Todo el mundo quedaba sorprendido al verte las piernas. Y me dice muchas veces, dice, con esas patas, porque me dice, ¿qué haces 100 metros o 200? Digo yo, no, maratón. Y quedé alucinado. Y luego el día de la carrera, ¿cómo fue? Pues el día de la carrera nada, nos levantamos las 3, a las 3:30, nos vestimos, nos vamos a desayunar a las 4 de la mañana, volvemos, ahí ya hacemos todos los preparativos de maratón, de ponernos calcetines, vaselina en los pies, bueno, todo lo que... Todo el proceso, todo el ritual. Y bueno, ya salimos... O sea, nos hacemos una foto en el pasillo allí a las 3. A las 3, porque a las 7 de la mañana salíamos.
6 de la mañana, 6 menos cuarto, ya había que estar en el estadio para prepararnos para calentar y tal. Y entonces nada, nos fuimos en el autocar, esos autocares de Estados Unidos. En Estados Unidos, amarillos escolares tan guapos. Y entonces nada, allí pues nos pusimos a calentar. La carrera era a las 9. Era a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, la primera carrera. Es que tengo el vídeo entero de la Olimpiada. Es una pena que no te lo haya traído, porque se ve, bueno, todo el estadio vacío, que era gigante, nosotras calentando, y ni un alma, nada, nadie. Porque luego cuando llegamos, se ve que todo lleno de gente. Yo nada más que entro, se me respingó sí. a saludar. Bueno, también llegué súper fresca, que le pregunto al juez, que me queda una vuelta. Y dice, no, acabas, y le hago yo con la mano, sí. Levanto los brazos como llegué. O sea, llegaste y todavía te encontrabas para correr otra vuelta. Yo empecé, o sea, según salimos de la carrera, yo me dije, a ver, yo voy a llegar aunque sea a rastras. Pero voy a llegar. Pero yo llego a meta, me da igual lo que haga, pero yo llego a meta. Porque yo para mí no soy olímpico hasta que se llega a meta, a no ser que sea por circunstancias, a ver, que te pase algo y no puedas. Pero si no, entonces cogí, salí mi referencia, yo ya salí delante, con las de delante, que para salir delante tienes que estar muy seguro. ¿Cuántos corríais en total? Pues seríamos como 100. 3 por país. ¿Y ibais dando vueltas alrededor? No, era salir dar, no sé si era una vuelta o 2 a la pista, sales del estadio y teníamos un circuito por Atlanta. Toda Atlanta. Toda Atlanta era subir, bajar. Y yo tengo el vídeo y se ve todos los monumentos. Todo, o sea, digamos, vas viendo toda la ciudad. Había momentos, kilómetros de la carrera, que había subidas, bajadas, pasamos por parques, pasábamos por casas que se veía a los americanos ahí sentados. Así, los típicos así fuertes, así. Tal, bueno, las mansiones. Todo. Por toda la ciudad. Y luego volvéis al estadio. Luego entramos en el estadio, dabas como una vuelta, y media vuelta y una vuelta y tal. Y ya está. Y ya está. Sí, porque además tú no ibas por la calle 1, ibas como por conos, vamos a suponer, la calle 6-7, y que había conos, y luego ya te metías como para la 1 y ya entrabas para meta. Entonces yo ahí no sabía si daba esa vuelta entera y la meta o si daba 2 vueltas, no lo tenía fijo. Porque yo, mi referencia, como te decía, yo salí adelante, era Mónica Pons, había quedado sexta en bote. Claro, era tu referencia. Mi referencia, digo yo, donde esté Mónica Pons, ahí voy. ¿Y en qué momento pasas a Mónica? Pues entonces salimos y sale como una loca Utapipi. Que era compañera de Catherine Dorre, que también eran las 2 alemanas que tenían 2:21. Eran las favoritas. 2:21. Bueno, había etíopes que tenían también 2:21, 2:25. Había gente también de 2:27. De 2:27. Que podía sacar medalla también. Sí. Entonces, la referencia esa, pero bueno, en la salida yo ya me pongo delante. O sea, ni Mónica Pons ni nada. Me olvido de Mónica y yo... Y sigues. Y entonces salimos y sigo ahí, se ve en la cámara las primeras y yo ahí. Y cuando ya salimos del estadio, ya veo a Mónica y entonces ya me pongo con ella. Y voy kilómetro a kilómetro y salió, ya te digo, Utapipi como 50 metros delante de la cabeza. Y luego ya iba Lidia Simón, Manuela Machado, Catherine Dorre y Fátima Roba, etíopes. Ibas tú entre las 10-15 primeras. Sí, y Utapipi venga a tirar como una loca. Entonces, claro, había que tener mucho cuidado porque había 90% de humedad y hacía mucho calor. El suelo estaba todo mojado y yo me llevaba unas zapatillas de Adidas que me había estrenado, que me habían dado allí para encima. Sí. Pero yo de eso ni nada. Porque a mí me iban muy mal las zapatillas, yo corría con Adidas y normalmente lo que me pasaba que se me cargaban mucho los gemelos porque mi número no lo tenía. Ya, y claro, que tienes un pie pequeño. Sí, el 36. El 36. Y entonces no tenían como amortiguación, me las hacían en Alemania, pero eran como unas bambas con suelina muy fina. Un poca suela. Sí, y entonces allí, Perarnau, que llevaba Adidas,
y estaba Juan Torena, nos íbamos a Ana Isabel Alonso, Adidas, y comíamos allí todo, y me dijo, mira, tenemos estas zapatillas de tu número, son una pasada. Entonces me las probé un día o dos para entrenar. Y te iban bien. Y dije yo, esto va Vamos. mejor eso que tengo yo. Sí, sí. Y entonces me las puse. Y entonces nada, en el kilómetro como 19-20 veo que voy frenada. Digo yo, esto si voy fresca. Sí, sí. Y veo que Mónica no acaba de... No, como que no la veía bien y que no tiraba, como que yo estaba, digo yo, voy frenada y Sí, parece sí. que no. Entonces me decido, dije yo, esta es la mía. Sí, sí. Y empiezo a pasar. Y en el 21 de repente paso a Utapipi. Dije yo, ¡Ostras! sí. Y me hace así en el hombro y me dice, venga, ánimo. Sí, que te hiciera eso, Utapipi era. Sí. Y entonces nada, y empiezo a pasar gente, y a pasar gente, y a pasar gente. Y en el kilómetro 30 debía ir como la 10. La 10, o sea, se habías adelantado a la mitad De casi. todas maneras, no es como ahora, que te van diciendo cómo vas. No había No había una referencia. Ni referencia, ni selección, ni nadie, ni entrenador de España, nadie. Ni teníamos reloj, ni GPS, ni nada. Kilómetros en el suelo, y si los veías. O había pancartas de kilómetros, pero a veces no lo veías. Mucha gente, lo tapaban. Cuando veía, porque yo tengo todos los kilómetros cogidos Sí. en reloj de Casio. Claro. Y los tengo todos en mi libreta. Apuntados. Que tengo todas las libretas. Y entonces, en el 35, me dicen, no sé quién me dice, va séptima. Digo yo, mi madre. Y empiezo a dar, y entonces, como en el 38-39... Antes de llegar al estadio... Paso a Manuela Machado. Jolín. O a Lidia Simón, la subcampeona del mundo del año anterior. Y digo yo, mi madre, pero bueno, yo me voy a encontrar... No, una pasada te vas a encontrar el 5 primeros. Paso a Lidia Simón, a Manuela Machado, campeona del mundo. Digo yo, ¿qué es esto? Sí. Que mira para atrás y tal. Digo yo... Y yo ya no sabía ni cómo iba. Digo yo, debo sexta, quinta. Sí, una cosa así. Yo, la cuarta y la tercera tiene que estar por aquí. Pero nada, empiezo a apretar. Y yo ya no sabía ni cómo iba, ni lo que me quedaba. Nada. Y empiezo a correr como una loca. Entro al estadio y empiezo, la gente a dar gritos, a aplaudir a tal y a mí yo. Y apretaste. Y aprieto y voy, pero claro, tampoco tengo a nadie delante, no veo. No sabes si hay alguien de delante, si no. Y entonces empiezo a saludar. Tal, dije yo, pues aquí a disfrutar. Hay que aprovechar. Y entonces empiezo a saludar. Y fue cuando llegaste, ibas a seguir corriendo. Y entonces me queda una vuelta, veo que la que tengo la cuarta, que es Catherine Dorre, me queda muy lejos, la pillo. Porque va con la china muy cerca y van picándose. Y ella va a cogerla, pero a mí me sacaban bastante. Y entonces nada. Y entonces le pregunto, cuando ya casi llego, le pregunto al juez y dice, no acabaste. Y hago así. Ya está. Me ponen una toalla encima y bien. Y ya nada. Y digo, mejor española, quinta, diploma, vamos, mi madre, un récord. Diploma olímpico, quinta, mejor española de todos los tiempos, en todas las pruebas en mujeres, en las Olimpiadas de atletismo. O sea, en todas las pruebas. En todas. Ni en 100 ni en 200, en ninguna prueba había quedado ninguna mujer quinta jamás en atletismo. En atletismo, todas las pruebas quedó. ¿Y qué significó para ti ese diploma, esa quinta posición? Pues para mí lo máximo fue el trabajo de todos estos años. Mereció la pena sacrificarse tanto y más, y para mí fue lo mejor que me podía haber pasado. Ya era bueno haber llegado a los Juegos Olímpicos, pero encima quedar quinta fue lo más. Sí. Luego ya nos cogieron ¿cómo se llama? Escario, María Escario. Sí, María Escario, sí. Nos hizo una entrevista y salimos en el telediario, que nunca conseguí esa entrevista, no sé, nunca la conseguí. Bueno, hoy en día a lo mejor se puede bucear, ¿eh? Y salimos las tres, no es como ahora que te hacen unas entrevistas de la leche y... Sí, no, claro, en aquella época... No había redes sociales ni nada. Si de aquella para salir en el Marca, una letrina, por ejemplo, Rocío Ríos... campeón, octava y récord de España en media maratón o récord de España, era la leche y solo salías en negrita y bueno, al día siguiente saliste en el Marca. En el Marca,
Sí, sí, en En la portada. todas las portadas, En en todas el las As, portadas. en Marca, Sí, sí, en El sí. Mundo y tal. No hay quinta mala, Rocío Ríos, tal. Claro, además es que el quinto. Rocío Ríos a las puertas de la gloria, Sí, en sí. lo de Coca-Cola, en las Todo. portadas por detrás, por delante. Por delante. Digo yo, No, no no. me bajo. Sí, 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 perfecto. Sí, 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 sí. Porque ya te digo, de aquella salir en el Marca. No, era lo más. Sí, 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 sí. Ahora hay más competencia. Pero en aquella época, claro. Con España. O como te vayas a un europeo, a un mundial o algo. La cobertura es diferente. O seas internacional solo, ya es la leche. Sí, sí, sí. A mí si me pilla esa época, bueno, porque a mí me decía, Joli, todos los días estás en el periódico. Yo tengo 5 o 6 tomos de periódicos. De periódicos. Así, encuadernados, pero así, ¿eh? Bueno, un buen recuerdo. Sí, los tengo en casa y cuando eso hago el día acá.